presión arterial. Los mitos que hay sobre la presión arterial, el cuidado de la salud. Sabemos cómo está nuestro organismo, qué controles cardiológicos nos realizamos, son muy frecuentes. Nos cuidamos en la alimentación, bueno, todo tiene que ver, ¿no? El doctor Omar Prieto está con nosotros, es médico cardiólogo, es un gusto recibirte. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, tema presión arterial. Sí. Se dice siempre que es un enemigo silencioso, ¿es así o no? ¿Y por qué? Sí, realmente, es un enemigo silencioso que tiene una altísima prevalencia. Se estima que aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo sufren de hipertensión arterial y solamente el 40%, entre el 40 y el 50% saben que la padecen. O sea, de esos 1.300 millones, Sí, solo el 40%. saben que la padecen y hay algo más alarmante, que de esta proporción, que es un número muy elevado, solamente el 50% tienen la presión arterial controlada, no tratada, controlada. ¿Qué significa tratada y controlada? Tratada significa que podés estar medicado, que vos podés tener un tratamiento farmacológico óptimo, que podés hacer todas tus medidas higiénico-dietéticas correspondientes. Sí. Sin embargo, no lográs las cifras de presión arterial que sean las estimadas para que vos tengas una buena calidad de vida. Bien, lo correcto hoy, ¿qué sería en materia de presión arterial? Los valores de presión arterial se mantienen constantes, se han renovado mucho los consensos, Sí. pero el valor de presión arterial sistólica, o sea, la máxima sigue siendo 40 el límite, y de la mínima, 140. 140, Sí. 14 es como se denomina comúnmente, Sí. y de la mínima 90 milímetros de mercurio. O sea, 140, 90 o 14, 9, como te dicen cuando te vas a tomar, ¿no? Así es. Sí. Bien, perfecto. Bien ¿Se controlan? bien decía Eduardo esto de que es muy silencioso el procedimiento y la verdad es que hasta que no estalla un problema que te llama la atención, difícilmente la gente es constante en el control. No sabe ni siquiera cuál es su presión normal. ¿Te pasa eso, que llegan directamente al consultorio ya con un problema? Sí, nos pasa a Sí. todos. Nos pasa a todos, porque convivimos con situaciones que son relativamente condicionantes de hipertensión. Hay una respuesta que tenemos a todos los fenómenos psicosociales que nos atraviesan. Y probablemente no todos hacemos un control de la presión arterial. Sí. Y tenemos muchas asociaciones que el síntoma Sí. desencadena el diagnóstico de hipertensión arterial. Y esto no siempre sucede, o sea, por ahí lo asociamos con dolor de cabeza, Sí. con el ojo irritado, Sí. con sangrados nasales. Bueno, uno suele minimizarlo, ¿no? ¿Trajiste el Sí. tensiómetro? Tengo ¿Sí? tensión. Si querés, anda a buscarlo. Bueno, voy a buscarlo. En vivo, vamos en vivo, vamos en vivo. Dami, ¿cada cuánto se toma la presión? Si es que se la toma. Jamás. 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 No, Jamás. no es algo que haga... Pero pará, hábito. porque esto es importante. Sí. ¿No? Usted parte de creer que está en buenas condiciones porque hace deporte. Sí, muchísimo. ¿Te cuidas en las comidas? Me cuido en las comidas. Bueno, uno cree que está todo bien y quizás está todo bien. Me hice un chequeo sí, Sí. cada 6 meses, ponele, pero no me tomo presión arterial Sí. habitualmente, no lo hago. Habitualmente, está bien. Ahora le vamos a preguntar al doctor cada cuánto, sin entrar en un terreno enfermizo, es decir, Sí. me la Una controlo obsesión. todos los días y 2 veces, cada cuánto hay que hacer un registro de presión. ¿Clarita? No, yo me la tomo, Sí. me la controlo a menudo. ¿Por qué razón? Porque tuve un suceso aislado el año pasado, Sí. donde, como dijo el doctor, empecé con dolor de cabeza, pero además, algo que yo desconocía, el tema de las manos, se me empezaron a calambrar las manos. Ajá. Y me dijeron de que eso podía ser signo de presión alta y de hecho tenía presión alta. Sí, factor de alerta. Factor de alerta. Hoy se toma la presión más que de costumbre o no se toma directamente. Hoy sí, pero porque estoy embarazada, pero si no, como Dami, nunca. 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 Ajá, ¿varones? No, bueno, yo voy periódicamente al médico porque tengo justamente Saco y te dejo en uno de los en la exámenes camisa, que te me mato, hice, me descubrieron un tema Doc, cardíaco. está al aire, ¿eh? Y en ese tema, bueno, no me la tomo todos los días, como, o sea, no lo controlo, pero sí cuando voy al médico cada 90 Sí, con los días. controles periódicos. Con los controles periódicos. Perfecto, perfecto. Dispache se desnuda Ese con una presta facilidad. Qué siempre. fácil que es sacarse la ropa. Me parece bien. Cosa, ¿eh? Él- Yo le pregunté, Su casa Bueno, es un bueno. vestuario. ¿Eh? Sí. Sacó el micrófono importa, también. Bueno, no que no habla, hable. Dipache. Que no hable. o sea, Es no paciente. vamos a poder saber la respuesta verbal. No, entonces sí. traemos un micrófono de mano. No, Dale, no, está dale, bien. que hacemos todo así. Acá Traemos uno de mano. hay algo que es muy importante, Sí. que es cómo uno se controla la presión arterial en el domicilio, que esto es muy efectivo porque es lo que realmente hacemos cada uno de nosotros. Sí. Y después, cada cuánto vamos al médico cardiólogo para que nos controle. Sí. En base a esto hay
dos tensiómetros específicos que Sí. uno dice, bueno, Mostrá y explica cada uno de ellos, a ver. estos son los tensiómetros, bueno, este es un tensiómetro específico que lo usamos dentro de un consultorio, pero que es muy similar al tensiómetro que ustedes familiar. al familiar. Sí. Sí. Hay que hacer una aclaración. Hay una lista de tensiómetros que son los recomendados y que se denominan validados. O sea, Ok. no todos los tensiómetros que uno puede comprar en cualquier comercio. Quizás te metes en internet y decís, Y porque este menor está de barato, tres. lo compro, y no está validado, No quiere está decir validado. que no, O sea, no hay cumple con las sociedades, certificaciones. tal cual, hay sociedades que te dicen, con este tensiómetro tenés la certeza de que vas a tener un ¿Te valor. puedo transmitir algo? Soy de los que duda del que se toma la presión, porque creo que hay algo que quizás no lo está haciendo bien. O con un tensiómetro validado vos te podés tomar la presión y creer en esa tensión. Sí, y es un muy buen registro para cuando venís a la consulta. Ok. Vos venís a la Listo. consulta con tu registro, si hay algún error en la toma de presión, se puede corregir y se puede educar, creo que es fundamental. Esto que vamos a hacer ahora es una buena forma para... El otro tensiómetro es el El otro tradicional. tensiómetro es el que todo el mundo El de las- adora Sí. y lo creen, Sí. que es el tensiómetro que usamos en el consultorio, se llaman tensiómetros anaroides, Sí. que recientemente se publicó un artículo que estos tensiómetros anaroides no tenían el mismo poder que se creía que podían tener. ¿Es así? Ah. Es así, Ah. por un fenómeno mecánico. Existe un fenómeno mecánico que cuando comprimimos mucho las arterias distales al lugar donde estamos comprimiendo tardan un tiempo más en abrirse y esto no registra la presión arterial máxima, que es el primer sonido que escuchamos. cuando Perfecto. estamos tomando. Entonces, si uno pudiera elegir, es mucho mejor este que acabas de Para mostrar. nuestro control, Para estamos nuestro hablando control. para nuestro control. Sí, y en la gran mayoría de los centros de alta complejidad ya se usa tienen todo eso. digital. Bien, Sí, de hecho, los perfecto. monitoreos, cuando uno, si alguno tuvo que pasar por alguna circunstancia, en una cirugía y demás, Sí. se usan estos tensiómetros. Perfecto. Una cosita técnica. ¿Querés ponerle el cobratorio así puede hablar con el médico? ¿El cobratorio que le quedó en el saco? Dale. ¿Te parece? Así es mejor porque lo que quiero reproducir, hacelo tranquilo, Jonás. Hacelo tranquilo. Dale, dale, vení. ¿Puedo hacerle una Sí, pregunta? pero al doc? espera. Sí. Quiero reproducir la consulta médica. Sí, Es decir, no el hecho de tomar la presión de manera aislada, como uno puede hacerlo, no sé, en la calle o en una salita, ¿no? Digo, ¿qué diálogo se tiene que dar entre el médico o el enfermero que te toma la presión y el paciente, que va por alguna inquietud? Por lo general, no va a chequearse porque no le pasó nada. Claro. Digo, ¿convenimos eso, doctor? Sí. Que por lo general vamos porque nos pasó algo, porque hay algo que nos Bueno, llamó la lo atención. solicitan. Ajá. Porque tenemos la obligación, en muchas oportunidades hay Mm. trabajos donde nos piden que hagamos un control de salud previo. Y ahí es donde nos tomamos la presión o nos toman Sí. la presión y aparece este hallazgo, un apto físico. Llega Damián Dipache a tu consultorio. Sí. ¿Sí? ¿Qué charla se Primera se- pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que dejaste de hacer actividad física? O sea, ¿cuánto tiempo llevas en reposo, sentado acá en la silla? O sea, ¿cuál fue tu actividad previa? En los últimos 20 minutos, vamos a Bien. poner. Para poner un tiempo, porque no es lo mismo que haya entrado corriendo, se sienta acá y yo le tomo la presión arterial, o si vino a hacer actividad física. Charlen ustedes, es todo ustedes. ¿Cuánto tiempo hace? Acá estoy desde las 7 de la mañana, 7:15 de la mañana, así que Bien. hace actividad, estoy acá. ¿Cantidad de café que consumiste en el transcurso de la mañana o el tiempo que viene hasta ahora? Nada, cero. Cero café. Cero café. ¿Cigarrillo? No fumo. Bien. Con esos 3 puntos fundamentales, o sea, con esos 3 puntitos fundamentales, cualquier otra bebida energizante obviamente que también lo potencia. Esto es el uso de las bebidas estas nuevas, Sí. potencian la presión ¿El arterial. tiempo de descanso influye? ¿Cuántas horas durmió? Durmió, por ejemplo. Exactamente. Sí, generalmente las consultas son en horario por ahí vespertino, sí, bueno. Dormí bien, pero vengo durmiendo muy mal. Bueno. Dormí 8 horas, Es un, pero vengo durmiendo muy mal. temón, es un temón, no un tema, un temón el descanso. Pero teniendo en cuenta ya esto, uno ya puede hacer la medición de la presión arterial. Bien. Lo ideal es que cuando uno va a medir la presión arterial en su casa, se encuentre sentado como está él, con las plantas de los pies apoyadas en la silla. En el bra- piso. En el piso. En el piso, perdón. Sí. El brazo extendido, se levanta la remera. Siempre hay que tomar la presión sacando la ropa que Ajá. puede estar ¿Lo interfiriendo. podremos hacer igualmente? ¿Cómo? ¿Lo podremos hacer? Sí, sí, así está perfecto. Bueno. No le comprime la circulación, así que no hay ningún problema. Y los tensiómetros tienen marcas. Cuando nosotros abrimos el CAF, que es esto, el brazalete, que no lo nominamos normalmente, hay una marquita que nos dice a dónde tiene que ir la arteria. Ah, O sea, mira. la arteria pasa específicamente por un huequito, Sí. que es el hueco donde está el bíceps y la inserción, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo que hacemos es
poner el tensiómetro. Vemos que nuestro tensiómetro no esté todo el caño arrugado ni doblado. O sea, esa marquita es la que tiene que seguir la línea de la mitad del antebrazo, digamos, el huequito, el interior, donde estornudábamos. Exactamente. La otra cosa importante es que no todos los brazaletes son iguales, porque no todos los brazos son iguales. O sea, yo no podría usar este brazalete en una persona que tenga obesidad mórbida o en un físico-culturista que tiene un bíceps gigante. Está inflado. Hay diferentes medidas de brazaletes, ni tampoco en un niño. Bien. Claro. Entonces, una vez que esto ya está estipulado, se coloca el brazalete. Sí. Yo siempre digo una cosa, pero esto es una opinión personal, ¿eh? Sí, sí. A mí este procedimiento, hacerlo en forma personal, en mi domicilio, me parece un poco difícil. O sea, agarrarte el brazalete, ponértelo, es bastante complejo. Con lo cual, hay algunos de los dispositivos que son de uso domiciliario que tienen como una bandita, que Sí. es muy similar a esto, que te ayudan, es como la villa del cinturón. Bien. Una vez que esto sucede, la palma de la mano va hacia arriba. Así. Hacia arriba. Hacia arriba. Así. Arriba. Así, perfecto. Muy bien. Y una vez que esto ya lo tenemos así estipulado, se hace la toma de la presión. Los equipos son sumamente automáticos. ¿Difiere mucho si tiene puesta la ropa, por ejemplo, la camisa por debajo del brazalete? No tanto, pero no es lo Es ideal. lo ideal, ok. Y mucho menos si comprime. Bien. Por ejemplo, si, no sé, si tenés una remera cortita y está comprimiendo, ¿sí? Esto hace el registro de la presión, ahora Sí. lo vamos a ver. No tenés que estar atento como el otro a escuchar el No, porque pitido. lo hace en forma automática. Bien. Y te da el registro final. Sí, y por suerte Sí. te va a dar 3 valores. Sí. ¿Lo muestro? Yo Sí. nunca entendí estos valores, doctor. Ahí va. Nunca los entendí. No sé de qué se trata. Y no creas que sos la única persona que le No, sucede. claro. Muy bien. Hacia adelante. A ver, Ahí va. vamos. ¿Acá? Bueno, el número más grande es la presión arterial sistólica, que es la máxima. Sí. Es la que tenía que estar por debajo de 14, en el caso puntual, o de 140, en el caso puntual tuyo es 117, o sea, es 11 de presión máxima. El número de abajo es la presión arterial diastólica, que es la mínima, Sí. que tiene que estar por debajo de 9, en el caso puntual tuyo, o de 90, en el caso puntual tuyo es de 76. O sea, redondeándolo sería un 120-80. Redondeándolo sería un 12, 128, sí, yo estaba 12, mirando cuál... O un 12-8. Un como se 12-8 dice en la La salita. farmacia, sí. En la farmacia. Tengamos en cuenta que, bueno, probablemente para vos no, pero a ver, cualquier persona que se encuentra en un medio expuesto genera una situación también de estrés. Y venir a veces al consultorio médico o en una discusión también puede aumentar la presión. Y por último, lo que nosotros vemos es un numerito Sí, ¿qué que dice? es 71. 71, que es la frecuencia cardíaca. Porque la frecuencia cardíaca también es una variable que condiciona la presión. ¿Cuál es la primera evaluación que hace, doctor, de este registro? El joven, muy sano. Ya está durmiendo. Qué bien. Muy bien, Sí. un valor Yo no sé, muy no, bueno, bueno. muy bueno. Podría haber salido mal esto, como decía Tuzán en su momento, podría haber fallado Podría haber fallado. Ahora, Al aire encima. al aire, pero igual traje medicación para la presión. he escuchado muchas veces que el enfermero o el médico te dicen no hable, porque uno o se pone ansioso y hace alguna pregunta. Exacto. Digo, que uno se mantenga en silencio en la toma de presión. Básicamente por algo puntual, porque esto tiene sensores Sí. y el sensor puede captar como, a ver, aumenta la presión intradiafragmática, hay toda una explicación fisiopatológica por qué no hablar durante ese momento, pero independientemente de eso, es porque, a ver, en la misma charla se puede poner nervioso, Claro. Claro. ¿sí? Y el otro punto es que hay mucha gente que se toma... ¿Querés que te lo saque? Porque... Sí. ¿Cuándo se repite? Si, la por toma de ejemplo, presión? nosotros tenemos que hacer un registro, lo que normalmente se recomienda es hacer 3 tomas de presión con una diferencia de entre 1 minuto y medio y 2 minutos Ah, y promediarlos. ¿por qué? Claro. Porque a ver, no es tu caso, porque tu caso es sumamente normal, Claro. pero por los que se llaman borderline, los que están en el límite de ser hipertensos, con eso pueden promediarlo. Y hay muchas personas que les da mucha ansiedad saber su valor de presión, porque están esperando a ver si el medicamento le hizo efecto, Claro. si la comida hizo mal, si la pelea que acabas de tener, a ver, y entonces ahí es donde esa primera toma no es del todo válida y lo promediamos. Ahora, el tema del medicamento, Perdón, una persona hipertensa, se dice permanentemente que los hipertensos, la mayoría, no continúan con los tratamientos, que los interrumpen. ¿Por qué? Hay muchos motivos. La realidad es que hay muchos motivos. La adherencia a un tratamiento crónico conlleva a múltiples causas. Una es que hay efectos adversos de los medicamentos que en muchas oportunidades
deja de ser efectivo. Por ejemplo, el caso de los pacientes jóvenes de sexo masculino, algunos medicamentos, y cabe aclarar que hay que preguntárselo al profesional, generan disfunción sexual. Entonces hay como un mito que está dando vuelta que toda la medicación para la presión arterial genera disfunción sexual y suspenden el tratamiento producto de esto. La otra es que la cronicidad, o sea, todo acto que nosotros tengamos que hacer en forma crónica, y nos pasa hasta con los antibióticos, nos olvidamos. Y bueno, no importa, la semana que viene, cuando vuelvo de viaje lo tomo. Hay algo que es muy interesante, las vacaciones. Mucha gente suspende la medicación para la presión porque voy a estar tranquilo. Sí. Y por ahí las Error. vacaciones. Pero va a comer peor que... Error. Las enfermedades no se toman vacaciones. Doctor, ¿podemos plantear un ejemplo? Una persona que luego de tomarse la presión le da un valor, no sé si decir en límite o elevado. Elevado. 150/11. Okay. Usted se lo repite, le da lo mismo. ¿Qué se hace a partir de ahí? Bueno, ahí comienza Es una persona que no sabía que tenía presión alta, ¿no? Bien, ahí lo primero que uno puede empezar a hacer, y creo que es un consejo muy saludable y muy práctico, antes de entrar en pánico, porque también esta es la otra cuestión. Escuchamos tanta información distorsionada que cuando tenemos un valor que está alterado ya es lo mismo tener 15/9 que tener 22/14. Entonces pensamos todos que estamos al borde del accidente cerebrovascular. Si bien no es para subestimar, es para empezar a prestar atención. Por lo pronto ya empezamos a saber qué presión tenemos, ¿no? Una, que es algo muy importante. Ya podemos identificarnos como tal. Bien. La segunda es empezar a evaluar estas condiciones que hablábamos al principio, o sea, cómo estamos descansando, cómo estamos comiendo, qué nos está sucediendo, qué situación emocional estamos atravesando en ese momento o ahí en la periferia de ese momento. Y tratar de corregirlo. O sea, si vemos que tenemos sobrepeso. Y en el corto plazo ya empezar a modificarlo. Yo tengo una duda sobre mi atención que me hiciste recién. Si yo juego al fútbol y me hubieses hecho esto después de jugar al fútbol. En el momento puntual, cuando terminaste de jugar al fútbol, tu presión tiene que haber aumentado, porque es una respuesta fisiológica del organismo. La presión aumenta a medida que nosotros aumentamos nuestra exigencia física, para que pueda llegar sangre a todos los órganos. Perfecto. ¿Podemos hacer un punto acá? Hay muchas dudas que tenemos Sí, todos y queremos de la trasladársela, transmitírsela. La gente también quizá quiere preguntar y podemos trasladar esas preguntas al doctor Prieto. ¿Se queda un cachito más? Con mucho gusto. Un toquecito, nomás sé Con que tiene mucho que hacer un viaje largo ahora. Pero hay varias cosas interesantes. ¿Qué pasa cuando uno sale del consultorio con presión alta y uno quiere saber, bueno, cómo está los días siguientes? ¿Cómo se hace esa evaluación? Si hay que tomar la presión todos los días, en qué momentos y demás.